A mediados del siglo XX, la vida cotidiana en Estados Unidos estaba marcada por una idea muy arraigada: lo que ocurría tras las puertas del hogar era un asunto privado casi intocable por la ley. Si una madre enferma aparecía siempre cansada o nerviosa, se interpretaba más como un capricho de los tiempos que como un síntoma de abuso. Si un niño mostraba conductas retraídas en la escuela, la explicación común era que era tímido o simplemente un carácter reservado. Apenas existía conciencia de que la violencia doméstica dañaba cuerpos y al mismo tiempo sembraba heridas profundas en la psique de quienes la sufrían. En aquel contexto, los doctores ocupaban un lugar privilegiado en la comunidad, eran vistos como guardianes de la salud y en muchos casos como benefactores dispuestos a atender al más necesitado, incluso sin cobrar. Su prestigio funcionaba casi como un escudo. Sus palabras pesaban más que las de un vecino cualquiera y raramente se cuestionaba su conducta. Resultaba casi impensable imaginar que bajo su bata blanca pudiera ocultarse un corazón frío o, peor aún, un instinto sádico de control sobre los seres más vulnerables de su propia familia. Un ejemplo paradigmático de cómo llegaba a primar el silencio social frente al dolor real es el caso de Mary Ellen Wilson, ocurrido en 1874, pero que marcó un antes y un después en la intervención estatal contra el maltrato infantil. Mary Ellen era una niña de Nueva York que vivía con una familia de acogida en la que sufría palizas y descuidos graves. Hasta las organizaciones de caridad, enfocadas más en la caridad pública que en intervenir en asuntos privados, se mostraron reticentes a actuar. Fue finalmente gracias a la intervención de un inspector de la Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los animales, idéntica en espíritu a la que protegía a los animales, pero sin una contraparte para los niños, que se logró rescatarla. Aquel suceso impulsó la creación de la primera Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los niños en Estados Unidos y dejó al descubierto un error fundamental. Si la ley no protegía de forma clara e inequívoca al más indefenso, el mal podía crecer sin freno en el silencio. Durante las décadas siguientes, la intervención sobre la violencia doméstica avanzó muy lentamente. Las mujeres, y más aún las niñas, carecían de recursos legales y medios económicos propios. Señalar a un marido o a un padre significaba arriesgarse a quedarse sin techo y sin sustento. Cuando se trataba de un profesional respetado, un médico, un sacerdote, un empresario, el costo social de la denuncia era todavía más alto. ¿Quién creería a una ama de casa o a una niña contra la palabra de un doctor querido en la comunidad? En aquel ambiente la apariencia de normalidad bastaba para silenciar sospechas. Si una familia siempre respondía con cortesía a los vecinos, si no faltaba el aperitivo en las reuniones sociales y no había golpes evidentes ni gritos destemplados, el vecindario cerraba los ojos ante cualquier murmullo de desasosiego. Se privilegiaba la imagen de armonía familiar por encima del bienestar individual. Así las puertas de muchas casas se convirtieron en barreras infranqueables que ocultaban gritos a medias, ahogados ojos que evitaban el contacto y cuerpos que lentamente se doblegaban ante la desconfianza de sí mismos. El estatus del médico en particular llegaba a inyectar esa impunidad en la mente colectiva. Se les percibía como sanadores más allá de toda sospecha, seres entregados a la vida ajena, y ese halo de santidad social se traducía en un consentimiento tácito. Esa familia debe ser un ejemplo, pues el señor doctor no cometería jamás un desliz. El error común entonces fue suponer que la autoridad profesional inevitablemente excluía la posibilidad de caracteres oscuros. Se confundía la pericia técnica con la honestidad moral. Sin embargo, los casos documentados a lo largo del siglo XX comenzaron a desmentir esa ilusión. A principios de los años 50, por ejemplo, la prensa local de ciudades como Boston y Filadelfia recogió testimonios de enfermeras y secretarias de consultorios médicos que hablaban de medicamentos desviados para usos no clínicos, de intentos de embrutecimiento de familiares,
demasiado curiosos o demasiado independientes. Aunque no siempre se llegó a pruebas concluyentes, esos relatos sembraron la semilla de la duda: si un profesional puede abusar de su conocimiento, ¿con qué derecho la comunidad se reservaba el silencio? En España y en América Latina, las dinámicas fueron parecidas, aunque bajo matices culturales distintos. En muchas familias hispanohablantes del siglo XX, las mujeres estaban socialmente condicionadas a la obediencia y a la discreción. Un padre tiránico podía ser considerado severo o tradicional, y en la mayoría de las ocasiones la presión social insistía en resolver los conflictos internos fuera de la mirada ajena con un simple "eso se arregla en casa". Las escuelas rara vez contaban con protocolos para detectar violencia ni con profesionales formados para intervenir. Las confesiones de niños y niñas quedaban muchas veces relegadas al confesionario, y la iglesia, institución de enorme influencia, podía aconsejar la tolerancia o el perdón más que el amparo efectivo. Pero al mismo tiempo empezaban a surgir voces disidentes, movimientos de derechos civiles, primeras leyes de custodia compartida y asociaciones de mujeres que reclamaban la protección de las víctimas. Fue así que paso a paso se empezó a cuestionar esa vieja idea de que lo sucedido en la casa ajena no es asunto nuestro. Cuando esa muralla de indiferencia se resquebrajó incluso por una rendija, permitió visibilizar horribles realidades, y con ello comenzó un lento proceso de reparación. La primera gran lección que podemos extraer de ese contexto es que ninguna autoridad profesional o familiar, por amplia que sea su reputación, debe gozar de impunidad. La rendición de cuentas es un pilar fundamental de cualquier sociedad que pretenda proteger efectivamente a los más vulnerables. Instituir mecanismos de denuncia sencillos, confidenciales y creíbles resulta imprescindible para derribar la muralla del silencio. La segunda lección es que la cultura del secreto, por discreta que se vista, alimenta la injusticia y el miedo. Si creyéramos más en la palabra de un niño que en el prestigio de un adulto, en la experiencia de una madre sufriente que en la sonrisa complaciente de un padre, estaríamos rompiendo un tabú que lamentablemente ha perdurado demasiado tiempo. Protectorados bien intencionados como ciertas organizaciones de caridad, antaño resultan insuficientes si no se respaldan con un amparo legal claro y con una red de apoyo comunitario activa. Finalmente, estas historias nos invitan a reflexionar: ¿a cuántas atrocidades hemos dado carta blanca al no querer entrometernos? ¿Cuántas veces hemos preferido la comodidad de ignorar la tragedia oculta antes que asumir la incomodidad de intervenir? Recordar la sombra de Mary Ellen Wilson y los relatos de enfermeras anónimas no es convertirnos en vigilantes indiscriminados, sino aceptar que el coraje de proteger al débil es un deber colectivo. Porque cuando la historia nos demuestra que incluso la bata blanca puede ocultar un monstruo, nuestra responsabilidad es poner en pie una sociedad donde el respeto y la solidaridad superen al miedo y al prejuicio. Cuando Dorothy recuerda su infancia, lo hace marcando un antes y un después, en el momento exacto en que el silencio dejó de ser un refugio y se convirtió en un pozo de pavor. No hablaba un miedo normal de regaños o castigos típicos de un padre estricto. Era una sensación más profunda, un nudo en la garganta y un hormigueo constante en la nuca que la obligaba a medir cada respiración. Nacimiento del miedo, la hipervigilancia cotidiana. Desde muy niña, Dorothy aprendió que el sonido más leve podía desencadenar la furia de su padre. Un crujido de tabla vieja al pisar el pasillo, el tintineo de una cuchara mal apoyada sobre el plato, incluso el roce de la cortina contra la ventana. Cada ruido se convertía en una posible alerta que la ponía en guardia. Esa vigilancia extrema, hoy lo sabemos como un síntoma de estrés postraumático infantil, hacía que su mundo interior estuviera siempre en tensión, sin espacio para la espontaneidad. Cuerpo alerta. Su corazón latía con más fuerza ante cualquier estímulo sensorial inesperado. Mente en guardia, vivía escaneando el entorno en busca de señales de peligro. Silencio como estrategia, aprendió a reprimir la voz, a quedarle susurrar los anhelos más simples, como pedir ir de excursión porque incluso una petición alegre
podía costarle una inyección. Este estado de alerta crónico mantiene al niño en un modo de supervivencia permanente y con el tiempo pasa factura dolores de cabeza, problemas digestivos, dificultad para concentrarse y un sentimiento de culpa constante por existir con normalidad. El caso de Ana. 8 años, un espejo contemporáneo. Para entenderlo mejor, pensemos en Ana, una niña de Madrid a la que sus padres también suministraban somníferos bajo la excusa de ayudarla a dormir, porque se despierta mucho por las noches. Ante los maestros que preguntaban por sus ojeras oscuras y su voz apagada, ellos explicaban que era nerviosismo infantil. Así Ana empezó a mostrarse cada vez más apática. En clase no participaba, apenas levantaba la mano y pasaba las horas trazando figuras en su cuaderno más que prestando atención a las lecciones. Cuando un tutor compasivo se atrevió a hablar con ella en privado, Ana rompió a llorar y contó que tenía miedo de despertar a sus padres si tosía o de que ellos se disgustaran por cualquier ruido. Un examen médico reveló que tenía niveles de medicación en sangre incompatibles con su edad. Este ejemplo, aunque lejano en tiempo y espacio de la historia de Dorothy, refleja los mismos mecanismos. El miedo se infiltra en la rutina del niño y convierte la vida diaria en un túnel de tensión. Estrategias de afrontamiento adaptativas y no adaptativas. Frente a ese miedo, los niños desarrollan conductas de supervivencia que pueden dividirse de manera genérica en 2 categorías. Adaptativas, búsqueda de aliados. Dorothy encontró en su madre y en la señora Sara, por tímida que fuera su ayuda, un atisbo de contención emocional. Mundo interno rico, imaginaba historias en las que era una heroína valiente capaz de enfrentarse a sus pesadillas. Esto le proporcionaba una sensación fugaz de poder, rutinas controlables, convertir la hora de estudio o de juego en rituales precisos, le daba una ilusión de control en un entorno imprevisible. No adaptativas, aislamiento extremo al no permitir que sus compañeros la conocieran, Dorothy se privó de vínculos de amistad genuinos. Evasión total, a veces se quedaba en un rincón de la clase, dibujando interminables garabatos para no molestar, lo que mermó su rendimiento académico. Anestesia emocional, la sobreexposición al miedo, llevó a cierta desconexión afectiva, incapaz de sentir con plenitud el cariño de quienes la rodeaban. Estos patrones pueden alargarse hasta la edad adulta si no se tratan y a menudo se confunden con timidez o personalidad introvertida. Por ello es clave que los adultos, maestros, familiares, médicos aprendan a distinguir la timidez sana del miedo paralizante. Errores psicológicos frecuentes. Minimizar y silenciar. En muchos hogares hispanohablantes aún hoy persiste la tentación de interpretar el retraimiento infantil como timidez o falta de carácter. Enseñar a un niño a ser fuerte confundiendo fortaleza con silencio solo agrava la herida. 2 errores recurrentes. Minimizar los síntomas. Es que es un niño muy sensible, ya verás cómo pronto se le pasa. Silenciar al pequeño. No se habla de eso en casa. Los problemas familiares se arreglan entre adultos. Ambas actitudes aíslan al menor y legitiman el poder abusivo, porque refuerzan la idea de que levantar la voz o buscar ayuda externa es una traición a la unidad familiar. Bajo la lupa clínica, detección temprana y contención. Un psicólogo infantil podría explicar que los signos de un niño en riesgo van más allá de golpes visibles o gritos. Se trata de un conjunto de indicadores. Patrones de sueño alterados sin causa médica clara, cambios bruscos en el apetito, hipervigilancia permanente, como si temiera que algo terrible estuviera a punto de ocurrir, dificultad para expresar emociones positivas. La alegría parece un lujo que no se pueden permitir. Obediencia excesiva con miedo a desobedecer incluso órdenes razonables. Ante estas señales, la intervención temprana es fundamental. Un protocolo escolar eficaz debe incluir entrevistas discretas, derivaciones a servicios de apoyo y, cuando sea necesario, notificaciones a servicios sociales. En países como España, el teléfono 016 atiende sin dejar rastro en el teléfono de quien llama y orienta a víctimas y testigos.
pero las escuelas y los centros de salud deben estar preparados para identificar y actuar. Un simple examen de laboratorio que detecte sedantes en sangre puede ser tan revelador como un bozal de miedo que el niño no logra quitarse. La resiliencia nace en el corazón herido. A pesar de la sombra, algunos niños encuentran la fuerza para resistir. Dorothy, a través de su fantasía y el cariño tímido de su madre y su protectora señora Sara, construyó un santuario interior donde soñaba con salvarse. Esa chispa unida a la curiosidad natural de los niños puede convertirse en motor de cambio. Con apoyo profesional y comunitario, la resiliencia florece. Terapias de juego que ayudan a expresar el dolor a través del dibujo y la dramatización. Grupos de apoyo donde las víctimas comparten experiencias y pierden el miedo a hablar. Programas de mentoría escolar que vinculan a cada niño con un tutor adulto de confianza. En la práctica, cuando una niña como Anna o Dorothy logra contar su secreto a un solo adulto comprensivo, pone en marcha una cadena de protecciones que bien gestionada puede romper el ciclo de abuso. Lección corazón. Escuchar con el alma. Quizá la gran enseñanza sea que para un niño herido sabe más un adulto que lo escucha atentamente que 1000 discursos sobre obediencia y disciplina. Cuando alguien pregunta con ternura cómo te sientes y acepta el llanto sin juzgar, se le regala al corazón infantil un espacio de dignidad. Y esa dignidad, a su vez, es la semilla que permite al pequeño o a la pequeña recuperar la esperanza y la confianza para un día alzar la voz y buscar su propio camino hacia la libertad. Así el relato de Dorothy y el de miles de niños como Anna nos invita a mirar más allá de la conducta tímida o del semblante apático. Nos recuerda que bajo esas capas de silencio puede latir un alma asustada sedienta de ser vista comprendida y protegida. Y nos urge a todos como comunidad a mantener los oídos despiertos y el corazón dispuesto, porque a veces basta una pregunta cálida para cambiar el rumbo de una vida. Cuando Dorothy cumplió los 15 años, aquella niña acobardada empezó a sentir por primera vez que el miedo podía transformarse en decisión. Había leído en el diario de su madre palabras que resonaban en su mente cada noche. Solo quiero vivir, respirar, ser yo misma. Fue entonces cuando, con el corazón tembloroso, trazó un plan muy sencillo y a la vez extraordinariamente valiente: huir de la casa que la retenía tras ventanas siempre cerradas. 3.1. Diseño estratégico de Dorothy. 15 años. Para cualquier adolescente la idea de fugarse parece descabellada, pero Dorothy la fue puliendo en secreto paso a paso, como quien dibuja un mapa con tinta invisibilizada. Primero observó los horarios de su padre. Cuando volvía de Boston para dar clases, su ausencia se volvía la mejor oportunidad. Supo que él siempre dejaba la bata colgada en el ropero del estudio y que antes de acostarse bebía un vaso de whisky en la biblioteca del piso superior. Recopilar evidencia fue el segundo paso. Anotar en un cuaderno la fecha y la hora exacta de cada tratamiento, con inyecciones que dejaban a su madre semicongelada. Con esa bitácora en mano, soñaba que en caso de necesitarla, podría convencer a un adulto de la veracidad de su historia. El tercer elemento del plan fue hacerse con la llave del pequeño gabinete de medicamentos. Cada vez que su padre colgaba la bata y salía, ella se adentraba con manos temblorosas tras la puerta cerrada y, en lugar de hurgar entre todos los frascos, solo tomó un pequeño vial de pentatol y una jeringuilla. Sabía que ese sedante le permitiría el día señalado neutralizar al gran depredador que hasta entonces había sido su padre. El cuarto paso consistió en ensayar mentalmente la escena, a quién pediría ayuda en caso de que algo saliera mal, dónde buscaría cobijo y cómo hablaría con un extraño para contar su verdad. Esa práctica interior le dio poco a poco el coraje necesario para creer que existía un mañana posible fuera de la jaula de su hogar. 3.2. El rol de los aliados. Sara, el obispo Thomas y la idea de una red de apoyo. En cualquier fuga, contar con al menos un cómplice compasivo puede marcar la diferencia entre el éxito y la tragedia. En el caso de Dorothy, ese cómplice silencioso fue la señora Sara,
la encargada del servicio doméstico. Aunque Sara jamás alzó la voz contra el doctor Fields, su mirada apenada y sus arrugas finas delataban la impotencia. Sabía que ella sola no podría desafiar al patriarca de la familia, pero sin saberlo alentó a Dorothy a creer que no todo el mundo debía guardar la boca cerrada. El papel decisivo lo jugó el obispo Thomas. Tras meses de cuidadosos ritos en la iglesia, Dorothy y su madre llamaron a la puerta de la residencia episcopal una noche helada. Aquella imagen de dos mujeres juveniles, una casi niña implorando amparo, sacudió la conciencia del prelado. Sin preguntar más, el obispo escuchó con atención, palpó los diarios de Margaret y con voz grave prometió protección. Nunca regresarán a esa casa. Gracias a esa valiente intervención, Dorothy y su madre consiguieron un refugio provisional en el hogar de una viuda, amiga del obispo, y desde allí empezaron a reconstruir sus vidas. Este tipo de intervención comunitaria donde un líder moral o religioso se compromete a actuar es un ejemplo de la eficacia de tejer redes de apoyo fuera del núcleo familiar. Sin el respaldo de esa figura de autoridad, Dorothy habría tenido que huir sin ningún sostén, arriesgándose a quedar en la calle o a ser devuelta por algún vecino piadoso. En España encontramos paralelismos en historias como la de Lucía, una joven de 16 años de Sevilla, que después de sufrir maltrato físico y adormecimiento con pastillas, decidió contar su historia en la parroquia local. El párroco organizó un encuentro confidencial con los servicios sociales municipales y Lucía logró ser acogida en un piso tutelado de la Junta de Andalucía. Su caso demuestra que incluso en contextos pastorales, un líder comprometido puede ser el puente entre la víctima y las instituciones oficiales. 3.3. Errores comunes al buscar ayuda. Aunque contar con aliados marca la diferencia, a menudo las víctimas cometen dos errores frecuentes al salir de su jaula. Confiar ciegamente en la primera persona disponible. La urgencia puede llevar a narrar la historia a un familiar o amigo que sin mala fe carece de recursos o de garantías de confidencialidad. Eso puede suponer un riesgo de represalias si la información regresa a oídos del agresor. Subestimar el peligro de represalias. Creer que basta con huir para estar a salvo. Olvida que el maltratador puede movilizar su poder social para silenciar a la víctima, desde amenazas legales hasta chantajes emocionales. Para evitar estas trampas es fundamental contrastar la solvencia del apoyo ofrecido, verificar que el aliado guarda confidencialidad y dispone de recursos legales, económicos o institucionales para brindar asilo. Adaptar el plan de seguridad. Tener preparado un segundo destino alternativo con teléfonos y direcciones ocultas, por si el primer refugio se vuelve inseguro. 3-4 lecciones prácticas para un plan de escape seguro. Con base en la experiencia de Dorothy y de otros casos, podemos extraer una serie de recomendaciones prácticas que aumentan las posibilidades de éxito y protegen la integridad física y emocional de la víctima. Documentar sistemáticamente. Mantener un diario con fechas, horas y descripciones breves de cada episodio de maltrato o medicación forzada. Tomar fotografías de marcas o contusiones, guardándolas en un lugar seguro o enviándolas a un correo electrónico personal. Estudiar las rutinas del agresor. Identificar con exactitud las horas de salidas y entradas, los lugares favoritos donde se demora, por ejemplo, la biblioteca, el consultorio, el club social. Señalar ventanas de oportunidad. El baño tras la cena, la siesta de la tarde, la reunión de vecinos. Crear un kit de emergencia, una mochila pequeña con documentos de identidad, algo de dinero, un teléfono móvil con saldo precargado y contacto de servicios sociales y ONG de ayuda, objetos de valor afectivo, fotos de seres queridos, un diario personal, la llave de un cajón con pruebas o medicinas. Establecer una palabra de seguridad. Acordar con un aliado interno como una amiga de la escuela o la señora Sara una palabra o gesto discreto que indique, actúa ya. Esa señal permite que el aliado llame a la policía al 016 en España o al 911 en EU y movilice rescatistas sin alertar al agresor.
apoyo legal y psicológico posterior. Tras la huida, es vital iniciar un proceso de denuncia con asesoramiento profesional, abogadas de oficio, servicios sociales, asociaciones de víctimas. Paralelamente, comenzar terapia psicológica para procesar el trauma y prevenir síntomas de estrés postraumático a largo plazo. Esta hoja de ruta no garantiza una fuga sin sobresaltos, porque cada entorno tiene sus variables, pero reduce el margen de error y da estructura a un acto que sin planificación puede resultar caótico y peligroso. El valor de Dorothy no radica solo en la decisión pura de escapar, sino en haber concebido un plan bien fundamentado, en identificar y persuadir a los pocos aliados posibles y en aprender de errores ajenos para no caer en trampas de desinformación o excesiva confianza. En la próxima sección exploraremos cómo Dorothy y su madre, tras poner piernas a aquel plan, reconstruyeron su vida en Nueva York, convirtiéndose en ejemplos de empoderamiento y solidaridad para otras mujeres y niñas que buscaban liberarse de sus propios monstruos encubiertos. Cuando por fin llegaron a Nueva York, el aire parecía distinto a todo lo que Dorothy y su madre habían conocido. Atrás quedaban los susurros de miedo y la rigidez de una casa que las abrió como jaulas. Delante se extendía una ciudad bulliciosa donde nadie las conocía y por lo tanto nadie las juzgaba. Ese anonimato, que al principio asustó a Dorothy, pronto se transformó en un lienzo en blanco donde pudieron reinventarse. 4.1. Reinicio en Nueva York. Educación, trabajo y red de protección. La primera parada fue la casa modesta de la señora Eleanor, una pariente lejana que, movida por la compasión del obispo, las acogió sin preguntas excesivas. El espacio era reducido, un pequeño estudio con una cocina en un rincón y una cama para tres en un salón que servía de dormitorio. No había lujo, pero había una norma clara: nadie entraba a su habitación sin permiso y la llave de la puerta siempre la llevaban ellas. Por primera vez en años, Dorothy pudo dormir sin el temor a oír pasos en el pasillo que anunciaran una agresión. Esa seguridad mínima les permitió emprender los pasos prácticos para empezar de nuevo. El obispo gestionó una carta de presentación para Dorothy en St. Agnes School, un colegio de monjas que ofrecía becas parciales a jóvenes en situación vulnerable. Allí la joven de 15 años se sentó en un pupitre con compañeras que, aunque procedían de circunstancias diversas, compartían la ilusión de formarse. Al principio el miedo afloraba en cada examen: ¿qué pensarían de mi acento de Springfield? Pero pronto Dorothy descubrió que los profesores valoraban su curiosidad y su dedicación. Al mismo tiempo, Margaret encontró un pequeño empleo en el taller de costura de la señora Eleanor, quien trabajaba con clientas humildes del barrio, aunque las manos de Margaret aún temblaban al sostener la aguja. Cada puntada era un recordatorio de su propia fortaleza, la misma que la había impulsado a escribir aquellas líneas de diario que salvaron sus vidas. Con los pequeños ingresos del taller y una ayuda esporádica de la parroquia, pronto alquilaron una habitación en Queens. Allí empezó a formarse la red de protección, que sería el cimiento de su nueva existencia. Vecinos solidarios. Una familia de inmigrantes italianos ofrecía verduras que no se vendían en su frutería, evitando el desperdicio y una humillación. Voluntarias del colegio Mujeres Mayores que se ofrecían a cuidar a Dorothy por las tardes, dándole un espacio para estudiar en la biblioteca de la parroquia. Atención médica. Una clínica universitaria cercana las atendía gratuitamente al detectarse bajos niveles de peso y signos de estrés crónico. Ese tejido de apoyo cuyos hilos parecían frágiles, al principio se consolidó con el tiempo y permitió a madre e hija concentrarse en los dos pilares esenciales de cualquier reconstrucción: la educación y el trabajo digno. 4.2. El poder de la formación, autonomía económica y crecimiento personal. Para Dorothy, estudiar no era solo una obligación escolar, sino un salvavidas emocional. Cada libro que abría se convirtió en ventana a mundos ajenos, donde los personajes mostraban temores y corajes que la hacían sentir menos sola. Gracias a la beca parcial, pudo matricularse en el programa de enseñanza de la escuela
asistiendo a clases de pedagogía básica y psicología infantil. Esa formación temprana le ofreció dos regalos cruciales. Confianza intelectual, descubrió que tenía capacidad para aprender y razonar, contrarrestando el silencio impuesto en su niñez. Horizonte profesional, ser maestra le abría la posibilidad de cuidar no solo de su propia alma, sino de las de decenas de niños que también podrían estar viviendo situaciones límite. Mientras tanto, Margaret perfeccionó su arte en el taller de costura, aprendiendo cortes de moda y refinando sus acabados. Sus clientas empezaron a apreciarla no solo por su habilidad, sino por su trato amable. Con el tiempo, abrió un pequeño puesto en el mercado municipal, donde vendía fundas de cojines y arreglos de ropa. Por primera vez, madres e hija compartían un sentimiento de orgullo. Cada euro ganado sabía a independencia y disolvía un poco más la sombra de la dependencia que las había atrapado. Este doble camino, la educación formal de Dorothy y la capacitación artesanal de Margaret, ilustra que no existe una sola vía para empoderarse. Para algunas personas un título universitario abre puertas. Para otras, el oficio manual es la llave de la autonomía. En nuestra comunidad hispana, vemos ejemplos similares: organizaciones en Barcelona que ofrecen cursos de alfabetización para madres migrantes, complementados con talleres de confección o panadería. El efecto es doble: mejora la autoestima al adquirir conocimientos y crea redes laborales informales donde se intercambian referencias y se comparten responsabilidades familiares. 4.3. Errores típicos en la transición. El peligro de la soledad y la postergación del cuidado emocional. A pesar de los logros tan celebrados, no todo fue un camino de rosas. Muchas veces la prioridad de llegar a fin de mes eclipsó la urgencia de atender las heridas del pasado. Dorothy, inmersa en sus clases y a veces trabajando como asistente bilingüe, en una guardería, comenzó a dormir pocas horas y a comer mal, pensando que el sacrificio físico sería un precio menor frente a la estabilidad. Margaret, por su parte, se dedicaba con esmero al taller sin permitirse un respiro para llorar las pérdidas ni para celebrar cada puntada llena de esperanza. Ese tipo de aislamiento, sumergirse en el deber sin concederse permiso para sanar, es un error habitual. Muchas sobrevivientes creen que si muestran debilidad o admiten trauma, perderán el respeto de quienes dependen de ellas. Y así el cuidado personal queda relegado a un lujo inalcanzable. Sin embargo, la recuperación auténtica requiere algo más que un empleo o un diploma. Demanda acompañamiento psicológico y espacios seguros para procesar emociones. Cuando años después Dorothy pudo acceder a terapia individual gracias al programa de becas de un hospital universitario, entendió que el dolor guardado se transmuta en síntomas físicos, tensión muscular crónica, problemas digestivos y una ansiedad que estallaba en pesadillas recurrentes. Solo entonces liberó ríos de lágrimas que habían estado secuestrados por el deber de ser fuerte. 4.4. Lecciones duraderas. Autoestima, logros concretos y apoyo entre pares. De la experiencia de madre e hija emergen varias enseñanzas que siguen vigentes. Reconstruir la autoestima a través de pequeñas metas. Aprender un oficio. Cada prenda completada por Margaret reforzaba su creencia de que ella misma podía sostenerse. Aprobar un examen. Cada acreditación de Dorothy en pedagogía sumaba confianza para enfrentar aulas y dirigir grupos de alumnos. Celebrar cada avance. Hacer una fiesta modesta para inaugurar el puesto en el mercado municipal. Organizar una merienda en la escuela para agradecer a las voluntarias que la guiaron en los primeros días. La fuerza de los grupos de pares. Participar en un círculo de mujeres que habían pasado por violencia doméstica, donde compartían recetas y consejos para gestionar el miedo. Sumarse a una red de docentes especializados en infancia vulnerable, intercambiando estrategias de detección temprana y acompañamiento. Comprometerse a extender la mano. Margaret, una vez asentada, ofrecía su taller como aula de oficios para otras madres sin recursos. Dorothy coordinaba lecturas infantiles en la biblioteca parroquial para niños en riesgo, ofreciendo un espacio donde la voz de cada uno era escuchada. Con el paso del tiempo, aquellas cenizas de un pasado rotundo
dieron lugar a un fuego generoso, una madre y una hija que en lugar de hundirse en el dolor, aprendieron a tender puentes. Hoy, cada puntada, cada palabra de aliento y cada diploma no solo simbolizan un logro personal, sino la promesa de que otro niño en cualquier parte de nuestra comunidad puede hallar su propia salida. En la siguiente sección, veremos cómo esa transformación íntima se convirtió en acción social organizada naciendo iniciativas como Safe Haven y New Bigways, que llevaron la experiencia de Dorothy más allá de su entorno inmediato. Cuando después de años de esfuerzos silenciosos y pequeñas victorias cotidianas, Dorothy comprendió que su experiencia podía trascender su propio destino, se encendió en ella una nueva misión, la de transformar el alivio personal en una iniciativa colectiva. Así nacieron Safe Haven y más adelante New Pathways, proyectos construidos con el pulso firme de quien ha sentido el dolor en primera persona y sabe que la esperanza compartida es más poderosa que cualquier programa aislado. Singun. Creación de Safe Haven. New Pathways, de la anécdota al modelo replicable. En 1978, ya consolidada como coordinadora de programas escolares para niñas y niños en riesgo, Dorothy decidió formalizar el apoyo que brindaba de manera espontánea. Con la ayuda de un pequeño grupo de voluntarios, maestras jubiladas psicólogas recién egresadas y 2 trabajadoras sociales, estableció Safe Haven como un servicio integral. La propuesta era tan sencilla como revolucionaria para la época. Detección activa en escuelas. Maestras y maestros recibían formación para reconocer banderas rojas, reposo forzado, excesiva somnolencia, retraimiento abrupto. Cada caso derivado a un equipo multidisciplinar que incluía a un pediatra y una trabajadora social. Atención médica especializada. Convenio con la Facultad de Medicina local para realizar exámenes gratuitos que confirmaran niveles de sedantes o lesiones no visibles a simple vista. Consultas psicológicas sin costo con prioridad para las familias más vulnerables. Acompañamiento legal y psicológico. Asesoría para presentar denuncia, redactar informes y solicitar medidas de protección. Grupos de terapia donde madres e hijos compartían sus vivencias encontrando consuelo y orientación. Al cabo de 2 años, Safe Haven estaba presente en 12 escuelas de Brooklyn, atendiendo a más de un centenar de familias por trimestre. Los informes mostraban una reducción del 35% en la recurrencia de episodios de adormecimiento forzado y un incremento del 50% en el bienestar percibido por madres e hijos tras 6 meses de acompañamiento. Ese impacto cuantificable validó el modelo y atrajo la atención de la Junta de Educación de la ciudad. En 1982, New Pathways, el siguiente paso, extendió la experiencia a nivel estatal, incorporando un sistema de capacitación en cadena. Cada escuela que se sumaba al programa formaba a otra de la zona vecina. De esta manera, en apenas 3 años, el proyecto llegó a más de 150 centros educativos en Nueva York y Nueva Jersey, con un equipo de 60 profesionales dedicados a tiempo completo. 5.2. La formación de profesionales, un factor de cambio sistémico. Reconociendo que el verdadero cambio exige anudar manos solidarias en múltiples escenarios, Dorothy impulsó la creación de talleres especializados para docentes sanitarios y agentes de la ley. Estos cursos, basados en la experiencia vivida, tenían 3 ejes centrales: conocer los signos invisibles, analizar casos reales con datos anonimizados para identificar patrones de abuso químico y emocional, dinámicas de role-play para aprender a hablar con los niños usando un lenguaje comprensible y afectuoso, protocolo de derivación, definir rutas claras del aula al consultorio pediátrico, de allí al despacho de trabajo social y, en caso necesario, a la fiscalía de familia. Documentación estandarizada, formularios breves pero completos que permitieran una intervención ágil. Cuidados al cuidador, sesiones de supervisión grupal para gestionar el estrés secundario de atender casos de violencia. Grupos de apoyo entre colegas donde compartir frustraciones y celebrar logros. Estos talleres, avalados por la Universidad de Columbia, se convirtieron en referencia nacional.
Psicólogas y médicas de diversas partes del país solicitaban plazas para replicar la metodología. De aquel semillero surgieron redes de profesionales que en 1985 fundaron la Alianza Nacional para la Protección Infantil en Entornos Domésticos, un organismo sin fines de lucro que promovía políticas públicas y establecía estándares mínimos de formación. 5.3. Errores institucionales frecuentes. Lecciones de la práctica. El camino de Safe Haven y New Pathways no estuvo exento de tropiezos. Algunas lecciones nacidas del ensayo y error sirvieron para afinar el modelo. Falta de coordinación interinstitucional. A veces la escuela remitía casos al hospital, pero éste no informaba al Departamento de Servicios Sociales, generando duplicaciones o, peor aún, desatención. La solución fue crear una plataforma compartida con acceso restringido y protecciones de privacidad, donde cada institución anotara avances y necesidades urgentes. Capacitación insuficiente en violencia emocional y sexual. Inicialmente muchos cursos se enfocaban en golpes o fracturas, dejando de lado formas más sutiles de coacción. Con el tiempo se incorporaron módulos específicos sobre control químico, amenazas implícitas y manipulación afectiva, enriquecidos con testimonios y psicodramas. Subestimación del seguimiento a largo plazo. Era habitual cerrar un caso tras la primera intervención exitosa, sin prever que las familias enfrentaban un proceso de recuperación de meses y a veces años. Con base en esa observación, Dorothy y su equipo diseñaron planes de seguimiento bimensual durante al menos un año, asegurando así una reintegración sostenida y la prevención de recaídas. 5.4. Lecciones para la comunidad hispana. Adaptar y multiplicar los recursos. La experiencia de Safe Haven y New Pathways puede servir de faro para comunidades hispanohablantes donde persisten barreras culturales y de idioma. Algunas sugerencias para adaptar el modelo son: Protocolo 016 ampliado. En España, el teléfono 016 atiende violencia de género. Sin embargo, incluir formación específica en reconocimiento de abuso infantil mediante control químico reforzaría su alcance. Redes de voluntariado local. Iglesias, asociaciones de vecinos y ONG deben integrarse en un listado coordinado con roles bien definidos, desde acompañamiento emocional hasta provisión de materiales escolares y alimentos. Materiales divulgativos bilingües. Folletos, videos y podcast en español y en las lenguas originarias de los migrantes quechua, aymara, náhuatl, etc. Facilitan la detección temprana y reducen la vergüenza de denunciar. Formación de formadores. Crear un efecto multiplicador capacitando a líderes comunitarios para que repliquen talleres en centros cívicos y escuelas de adultos. Espacios de resiliencia comunitaria. Grupos de apoyo donde madres y padres compartan éxito en la reconstrucción. Por ejemplo, talleres de costura, huertos urbanos o cineforums sobre resiliencia. Recursos clave para actuar hoy mismo en España. 016. Línea de atención gratuita y segura para violencia de género con derivación a servicios infantiles. En México y Latinoamérica, líneas estatales de protección al menor, por ejemplo el 911 con extensión infantil, en ciertos estados y organizaciones como UNICEF que ofrecen guías específicas. Asociaciones locales: Amnistía Internacional, Save the Children, Fundación ANAR, llamado al compromiso. Tú, espectador o lectora, tienes un papel vital. Tal vez no seas un profesor, médica o trabajadora social, pero sí puedes informarte y compartir información veraz en tu círculo cercano. Apoyar a organizaciones con tu tiempo, tu voz o tus recursos. Observar con atención una niña demasiado callada, una madre que siempre habla de nervios, un vecino que solo sale de casa en intervalos misteriosos. A veces basta un mensaje al 016 o una consulta anónima para abrir una puerta. Porque al igual que Dorothy descubrió que no estaba sola, cada uno de nosotros puede convertirse en puente y sostén. Transformar la propia historia en una razón para tender la mano no es solo un acto de generosidad,
sino la mejor garantía de que ninguna otra alma se pierda en el silencio. En el próximo capítulo exploraremos cómo aquel espíritu de solidaridad continuó expandiéndose en la vida de Dorothy y cómo nuevas generaciones de activistas llevan hoy esa antorcha de esperanza a rincones impensados.